Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a trabajar con el tema de herramientas para el registro de incidencias escolares, es decir, aquellas herramientas que nos van a permitir como docentes poder registrar de manera cabal y conforme a la norma cuando ocurre alguna situación que irrumpe en la convivencia escolar esperada en nuestras instituciones. Antes que nada, quisiera que habláramos sobre el tema de la normatividad y cómo específicamente la normatividad concerniente al ámbito educativo y a los derechos humanos es muy importante que cada docente la conozca, pues para que sepan en dónde están parados, para que sepan cuáles son las herramientas normativas de las que disponen para poder conducirse a través de sus actividades cotidianas. Poder conocer la normatividad del ámbito en el que nos desempeñamos es fundamental, ya que pues si no es como caminar a ciegas sobre un pantano, no sabemos sobre qué tipo de aguas estamos caminando y particularmente cuando trabajamos con niñas, niños y adolescentes, pues se puede complicar bastante este tipo de situaciones. Bueno, de entrada quisiera compartirles que es importante conocer, en primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en su artículo tercero y su artículo cuarto, porque como sabemos, el artículo tercero habla sobre las características que debe de tener la educación que imparte el Estado mexicano, es decir, esta debe ser gratuita, laica, obligatoria, de excelencia, pero también debe ser incluyente. Y el artículo cuarto es aquel donde se nos menciona la noción de interés superior de la niñez, que va a ser otro de los ejes rectores de la docencia, no solo mexiquense, sino mexicana. Entonces, bueno, conocer la Constitución, conocer la Ley General de Educación. Es muy importante que conozcamos las dos, tanto la Ley General de Educación como la Ley de Educación del Estado de México. Recordemos que para cada ordenamiento de orden federal, también existen ordenamientos de tipo estatal. Yo siempre les recomiendo que conozcamos ambos, que tengamos el sustento normativo de ambos, tanto del estatal como del federal. Y es también de suma importancia que conozcamos la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la concerniente al Estado de México. Estas cuatro leyes, las dos de educación y las dos de derechos, van a ser el eje rector que debería de orientar nuestras prácticas en torno a la docencia. Yo no les voy a decir que las lean todas en un fin de semana, pero sí les recomendaría mucho que las busquen en internet, que las descarguen, que tengan el documento. Asegúrense de que sea la última versión publicada, ya sea en el Diario Oficial de la Federación, en el caso de las federales, o en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, en el caso de las estatales. Entonces, es muy importante que conozcamos estas cuatro leyes. Y también es importante que conozcamos, pues, leyes referentes a temas sobre género, porque muchos de los problemas que se relacionan con la educación están vinculados al género. Por ejemplo, debemos conocer la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y aquella del Estado de México, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la estatal, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y en esta, pues no solamente concierne a temas de género, sino a muchos otros tipos de desigualdades y discriminaciones que se pueden vivir en el ámbito educativo, por ejemplo, ya sea por etnicidad, racialidad, identidad de género, edad, etcétera, ¿no? O por la apariencia física, que es un tema con el que muchas veces se batalla dentro de los centros educativos.
Es decir, cómo a través de un criterio de la apariencia física de las niñas, niños y adolescentes, muchas veces se les niega el acceso a la educación. Entonces, para no incurrir en temas en que estemos poniéndonos en algún riesgo laboral o que estemos incurriendo en alguna vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes, les recomendamos conocer este tipo de ley. También es importante que conozcamos la ley para prevenir y atender el acoso escolar en el Estado de México, que va muy estrechamente de la mano con los famosísimos protocolos. Y también comentarles que es indispensable que se conozcan los protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato, ya sea de las escuelas de educación básica del subsistema educativo estatal o de CIEM, dependiendo del sistema al que ustedes pertenezcan. Tengan mucho cuidado. Si ustedes son de CIEM, busquen los de CIEM. Si ustedes son del subsistema, busquen los del subsistema, porque sí hay algunas diferencias sustanciales entre ellos. Entonces, a veces incluso el texto es ligeramente distinto en algunas de las secciones. Por ejemplo, en los protocolos de CIEM sí aparece el tema de los accidentes. En los protocolos del subsistema no aparece el tema de los accidentes. En los protocolos de CIEM aparece el tema de la violencia digital y del abuso sexual fuera del ámbito escolar. En los protocolos del ámbito estatal no aparece, pero en los protocolos del ámbito estatal sí tenemos modelos de actas y de informes y en los protocolos de CIEM no. Entonces, bueno, sí hay diferencias sustanciales y yo por eso les recomiendo que busquen este documento, que son documentos extensos de entre 126 y 136 páginas, que los descarguen, que los tengan a la mano, si quieren imprímanlos, engargólenlos para que puedan tener acceso a ellos de manera mucho más fácil. Ahora, vamos a revisar también qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas que parten de la idea de que todas las personas debemos tener una dignidad humana. Esta dignidad y estas prerrogativas son indispensables para que podamos desarrollarnos como seres humanos, que tengamos acceso a seguridad social, a educación, a salud, a un trabajo digno, etcétera. También, pues comentarles que estas prerrogativas pues se encuentran escritas en nuestra constitución política, obviamente, pero también en tratados y leyes internacionales que México ha suscrito. Y cuando México o cualquier otro país se suscribe a un acuerdo internacional, entonces, pues tiene que homologar su normatividad con estos preceptos internacionales. También comentarles que los derechos humanos tienen ciertas características. Una de ellas es que son universales, es decir, son inherentes, son propios de todos los seres humanos, sin que importe de dónde eres, de tu nacionalidad, en dónde vives, sin importar si eres mujer, si eres hombre, si eres persona trans, si eres una persona indígena que habla una lengua indígena o sin importar tu color de piel ni tu condición económica o educativa, ninguna de ellas. Todas las personas deberían tener acceso a sus derechos humanos. Sin embargo, sabemos que este es el ideal. En realidad no es así. Y sí hay una serie de violencias estructurales y de limitaciones y desigualdades que permiten que pues haya personas o haya grupos sociales que no gocen de de esta misma plataforma de prerrogativas que algunas otras personas sí tienen.
También comentarles que estos derechos van interrelacionados y son interdependientes e indivisibles, es decir, cada uno se conecta con el otro, no podemos renunciar a ellos, no podemos decir, bueno, para las mujeres solo les vamos a dar el derecho, qué sé yo, a la educación, pero no les vamos a dar el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, no pueden ser derechos por partes, no pueden ser como segmentados, todos los derechos son para todas las personas. Y también comentarles que no podemos renunciar a ellos, aunque, por ejemplo, si en un contrato laboral a ustedes les dicen que renuncian a ver, que tienen que trabajar 18 horas y que renuncian a tener vacaciones o un día de descanso a la semana, aunque ustedes lo firmen, pues eso es inconstitucional porque ustedes no pueden renunciar a sus derechos ni aunque sea voluntariamente. También comentarles que los derechos son progresivos, es decir, siempre se aspira a que tengamos más derechos, no a que nos quiten los derechos que ya tenemos. Esto es muy importante porque sabemos que de pronto sí hay acciones de gobiernos o de estados donde se promueven acciones que van en detrimento de las prerrogativas de las personas y pues hay que tener mucho cuidado cuando parece que nos quieren quitar algún derecho. ¿Y qué pasa cuando sucede este tipo de situaciones? Pues se produce una violación a los derechos humanos. Estas son acciones que son cometidas por servidores públicos o autoridades gubernamentales, ya sea del poder ejecutivo, legislativo o judicial o del ámbito federal, estatal o municipal. Entonces, recordemos que, bueno, estas acciones se producen cuando alguno de estos servidores públicos atenta contra la dignidad humana de manera directa, pero también cuando las autoridades actúan con negligencia en la investigación de pues de ciertos ilícitos o de ciertas situaciones. Cuando actúan de forma omisa, también se está produciendo una vulneración a los derechos humanos. Y comentarles que, bueno, en el Estado de México tenemos 4.171.884 estudiantes, sin contar a los de educación superior. Tenemos 246.038 docentes en el Estado de México, somos muchísimos, y tenemos 22.659 escuelas en el Estado de México, de acuerdo con datos del INEGI del ciclo escolar anterior. En este ciclo, pues seguramente habrá cambiado un poquito la cifra, pero grosso modo, pues esa es la cifra que tenemos presente. Entonces, notemos la complejidad. El Estado de México es vasto, es el estado, es la entidad más poblada del país y por lo tanto la complejidad se eleva. O sea, tenemos problemas que quizás en estados más pequeños, no sé, como Tlaxcala o Colima o Aguascalientes, quizás no tienen, afortunadamente, pero el Estado de México, pues es un mundo es más, o sea, imagínense, la población de estudiantes de, de solo de estudiantes del Estado de México es más grande que la población de algunos países, no sé, me imagino como Andorra o San Marino o el Vaticano, entonces, bueno. Y por lo tanto, como docentes de un entorno complejo, tenemos que saber cómo vamos a atacar o cómo vamos a mitigar esas violencias, esos actos conflictivos, esas desigualdades que se presentan cada día en nuestros ámbitos en los que nos desarrollamos. Y para ello tenemos que estar muy atentas, muy atentos a identificar ese tipo de situaciones que alteran el orden. ¿Por qué es importante? Porque por la manera en la que nos enteramos, nosotros vamos a plasmar de esa forma en nuestras bitácoras cómo estamos accediendo a esa información. ¿Por qué?
porque no podemos poner, pues yo me imagino o se me ocurrió, o sea, tenemos que poner de dónde obtuvimos esa información sobre un problema que se está presentando en nuestra escuela o nuestro grupo en nuestras bitácoras. Las bitácoras tienen que ser lo más detalladas posibles. Recordemos que las bitácoras son pues la herramienta principal para registrar estas incidencias, además de las actas de hechos y de los informes que se mencionan en los protocolos. Pero las bitácoras van a ser el elemento, pues, por decirlo de alguna forma, de primer contacto en el que nosotros vamos a plasmar que está ocurriendo una situación anómala. Entonces, bueno, tener mucho cuidado en la forma en la que redactemos nuestras bitácoras y ahorita les voy a dar algunas recomendaciones para cuando se presenta algún problema de este tipo. Bueno, pues estas tres formas de tener conocimiento de un caso se nos presentan en los protocolos. Por eso les digo, es importante que conozcamos los protocolos. También la primera de ellas, pues se denomina flagrancia. ¿Qué implica la flagrancia? Que a ti nadie te está contando, a ti nadie te reportó, sino que tú estás viendo de primera mano qué es lo que está pasando, cómo fue ese fenómeno, qué ocurrió, en qué circunstancias se dio. Entonces, cuando a nosotros nos toque atestiguar este tipo de situaciones, estamos presenciando un acto en flagrancia. Entonces, pues, para que ustedes lo tomen en cuenta. Por ejemplo, si yo observo que un alumno golpea a otro, pues entonces estamos presenciando un acto de violencia en flagrancia, ¿ok? Y también la segunda forma de enterarnos de un suceso que pasó es por reporte. Es decir, cuando alguna persona de la comunidad escolar me refiere a mí que está viviendo una manifestación de violencia o un conflicto. Podría ser de la misma persona. Por ejemplo, un alumno me comenta que otro niño lo ha golpeado. Y otra puede ser por parte de otra persona. Por ejemplo, una niña me dice que otra niña está golpeando a otra de las alumnas. O incluso una madre de familia, un padre, otro docente, también otras personas nos pueden reportar alguna situación de este tipo y de igual forma lo vamos a registrar y lo vamos a registrar así. Si nosotros observamos el fenómeno, en la bitácora vamos a poner que nosotros observamos el fenómeno, tal día, tal fecha. Si a nosotros nos lo reportaron, vamos a poner que a nosotros tal persona nos reportó ese fenómeno. Por eso es importante tener conocimiento de la forma, de las tres formas en las que podemos enterarnos de un caso. Y la tercera de ellas es por sospecha. Esta tercera forma es más compleja en términos de que, pues, eh, pues nosotros no, a nadie nos dijo, pero tampoco observamos, pero sabemos que hay algo que no está bien. Entonces, tener mucho cuidado. Para esta tercera forma hay que tener especial cuidado, porque no podemos poner cosas como, pues yo me imagino o se me hace, sino que más bien hay que tener también un fundamento. Por ejemplo, em, hay que remitirnos a la guía de observación o a las guías de observación que aparecen en los mismos protocolos. Cada uno de los tres protocolos, ya sea el de acoso escolar, el de abuso sexual infantil o el de maltrato, tienen una guía de observación en la que nos presentan indicadores que a nosotros nos pueden servir para dilucidar que algún estudiante está presentando alguna situación problemática. ¿Ok? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones
porque podemos plasmarlo de manera errónea. Insisto, yo lo que les recomiendo es decir, de acuerdo con la guía de observación de acoso escolar de los protocolos, yo observo que estos indicadores coinciden con lo que está viviendo mi estudiante. Entonces, pues a eso nos vamos a remitir. ¿Ok? Bueno, también un ejemplo sería que yo observo que uno de mis alumnos llega con moretones y la camisa ensangrentada al recreo. Entonces, a pesar de que a mí nadie me ha dicho nada, pues yo sospecho que está sufriendo violencia. Y bueno, ahora, para el tema por reporte, en el que un estudiante o una estudiante se me acerca y me quiere contar algo que no necesariamente tiene que ver con alguna duda de clase, aquí también hay que ser personas sumamente cautelosas porque la forma desde ahí, desde ese momento en que nos quieren contar algo, la forma en que lo abordamos, desde ahí ya importa y desde ahí ya podríamos pues tener algún problema sobre este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando se nos acerca una niña o un niño y nos quiere comentar alguna problemática, nos dicen los protocolos que es importante recibir la información inmediatamente, que no le digamos cosas como no me molestes, no tengo tiempo, ya vas a empezar con tus cosas, porque eso solamente pues aleja a los niños y no les está permitiendo, no nos está permitiendo a nosotros ser garantes de sus derechos humanos. Recordemos lo que dice el artículo 73 de la Ley General de Educación, que si nosotros como servidores públicos, en el uso de nuestras funciones como servidores públicos, tenemos conocimiento de alguna situación, de algún acto que vulnere la dignidad de alguno de estos niños, niñas o adolescentes, o que sepamos que están siendo víctimas de la comisión de un delito, tenemos la obligación de reportarlo, bueno, de reportarlo a una de nuestras autoridades escolares inmediatas, por ejemplo, nuestro director o directora. Entonces, pues no solamente es algo que se le ocurrió a, no sé, a Convive o a tu director, sino que es algo que aparece en la Ley General de Educación en su artículo 73. Entonces, en ese sentido, es importante estar disponible para escuchar a la niña, niño o adolescente en el momento en que lo solicite. También no hay que hacer como la distinción de, bueno, si a ti te pasó, entonces sí te escucho, pero si tú eres quien está perpetrando la violencia, entonces ahí sí me voy a aportar de que no te escucho y te vamos a castigar, ¿no? También hay que escuchar a un niño o niña cuando está comunicándonos que ha agredido a alguien. Bueno, es importante también manifestar que creemos en el relato de la niña, niña o adolescente, que no tiene la culpa de lo que le pasó porque muchas veces podemos caer en la revictimización y esto también es sumamente problemático. ¿Qué es la revictimización? Es cuando culpamos a una persona que acaba de recibir violencia por por la violencia que acaba de sufrir. Y es como cuando, no sé, tipo, una mujer va a reportar una violación o abuso sexual al Ministerio Público y le dicen cosas como, pues sí, pero si hubieras estado en tu casa no te hubiera pasado esto, o pero mira cómo vas vestida, o si no te hubieras tomado ese trago, pues seguro no te hubiera pasado nada. O sea, eso ya no importa, ese tipo de comentarios no aporta nada y están fuera de lugar. También es importante escuchar todo el relato, todo lo que nos quieran decir y ya después pues intervenimos, porque si no podemos empezar a cortar el discurso de la niña o el niño y podrían intimidarse o ya no querer contarnos lo que está pasando. Entonces también ahí. Y si nos cuentan, por ejemplo, que, no sé, su papá le dijo que era un tonto o imagínense cualquier otra palabra altisonante que aquí no podemos decir. Así tal cual lo tenemos que poner en la bitácora, entrecomillado, obviamente. ¿Por qué? Porque esto denota que, pues así tal cual
lo estamos citando de la niña o del niño. Entonces, esto es importante. Y no podemos prometerle que vamos a guardar el secreto a las autoridades, no podemos decirle, ah, pues sí, no le vamos a contar a nadie, porque, ojo, aquí hay otra situación. Una cosa es contarle a los demás como en plan de chisme, contarle a gente que no va a hacer absolutamente nada al respecto, y otra cosa es reportarlo a las autoridades. Notemos la diferencia. Contarle a tus amigos o a otros papás sobre esa situación, ahí sí es un chisme, ahí sí es contarle a alguien, pero reportarlo a tu director mediante una bitácora, ahí pues no estás contándole a alguien, estás siguiendo los protocolos. También es importante que si la violencia ocurrió en un contexto extrafamiliar, o sea, fuera de la familia, que la violencia la perpetró otro compañerito, la perpetró un docente, intendente, etcétera, pues lo más sencillo va a ser remitirnos a la familia, ¿no? Mamá, papá, tutor. Sin embargo, si la violencia la efectuó algún familiar, lo que nos dicen los protocolos es consultar a algún adulto referente protector que la niña o el niño refieran, o sea, preguntarle, a ver, ¿no quieres que le cuente a tu mamá porque ya le dijiste que tu papá te está abusando sexualmente y ella ya te dijo que te callaras y que no hicieras nada? Aquí, ¿qué podemos hacer? Pues de acuerdo con los protocolos es preguntar si hay algún otro adulto, una tía, tío, abuelito, qué sé yo, que pudiese auxiliar con ese tema. Y si de plano no hay nadie, recordemos que está la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en este caso del Estado de México. ¿Y cómo contactamos esta Procuraduría? Bueno, puede ser directamente, puede ser buscar una canalización a través de Convive para que se dé esta vinculación y que pueda intervenir esta instancia. Otras recomendaciones es que jamás hagamos una revisión corporal o un análisis psicológico, que tomemos evidencias o fotos o audios a las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la facultad de hacerlo, ¿no? No somos peritos, no somos el Ministerio Público, no somos psicólogos que estén en condiciones, porque imagínense que empecemos a interrogarlos y que les hagamos preguntas que los detonen, que les detonen una crisis o un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, que después no sepamos cómo dar contención o cómo mitigar eso, pues mejor no entrevistarlos, no interrogarlos, no empezar a hacer preguntas como, a ver, ¿te abusó? Sí, pero ¿en dónde? ¿En dónde estabas? ¿En tu casa o en la escuela? ¿Y quién fue? O insistir mucho en que te cuente algo que no quiere decir, sí, pero ya dime quién fue, dime, ¿fue tu tío o fue tu papá o fue quién fue? O sea, ese tipo de situaciones no podemos forzarlas. Si no nos quiere decir quién, no podemos forzarlo, simplemente ponemos que nos refirió que una persona le está abusando sexualmente. ¿Por qué? Porque, insisto una vez más, nosotros no tenemos la facultad de investigar ese tipo de situaciones. Y em, también importante agradecerle a la niña o el niño por habernos contado lo que pasó, por tenernos la confianza, por abrirse con nosotros y pues decirle que estamos aquí para escucharlo y que si quiere contarnos cualquier otra cosa en cualquier otro momento, que nos puede buscar. Y pero hay situaciones que tenemos que evitar. Por ejemplo, lo que les decía, postergar para otro momento lo escucha. Si de plano tenemos una emergencia y no podemos escucharle o no sé, pasa algo, hay que explicitarlo de la forma más asertiva posible, de la forma más eh, pues tranquila y empática posible, no decirle cosas como no me molestes, ¿saben? Como les decía, no interrogar, no manifestar alarma ante el relato. Quizás nos están contando algo verdaderamente horrible. Nos han contado casos espantosos. A nosotros como convive nos ha tocado saber de casos verdaderamente inhumanos que le han pasado a niñas o niños. Entonces,
yo sé que también, pues nosotros somos personas, somos seres humanos, ¿no? Y muchas veces te impacta que te estén contando ese tipo de situaciones. Sin embargo, lo mejor es tratar de mantener una expresión y una actitud ecuánimes, de no decir, ay, pobrecito, ¿cómo es posible? No puede ser, qué horror, ese tipo de expresiones, tratar de evitarlas. Yo sé que a veces las decimos como para que pues se haga manifiesto que estamos siendo empáticos con la otra persona, pero no siempre causan esa impresión y podría darle una idea a la niña o el niño de, ay, pues realmente estoy muy mal y a ver, que puede ser que se ponga peor, entonces no sabemos, mejor tratar de ser lo más ecuánimes posible. Eh, También no debemos cuestionar lo que nos está contando. Por ejemplo, si un niño nos dice, es que mi padrastro me está abusando sexualmente y tú conoces al padrastro y lo ves como es una persona amable, educada, cortés, cooperativa, etcétera, y le dices, ay, no, yo no creo, ¿eh? Se ve súper buena onda tu padrastro y aparte siempre coopera y siempre está como súper al pendiente, yo no creo. O sea, puede ser que tú lo pienses, pero no vas a externar eso. Ya quien tenga que investigar se encargará de esa situación, pero tú no vas a manifestar que no le crees. También evitar hacer juicios de valor sobre los padres, sobre el agresor, o criticar o actuar prejuiciosamente. Hay que evitar a toda costa poner nuestros juicios, nuestros prejuicios en la forma en la que redactamos nuestras bitácoras, porque eso no es objetivo, eso no viene al caso. Entonces, en el mismo sentido, hay que evitar verbalizar hipótesis sobre lo que ha ocurrido. Por ejemplo, si un niño nos dice, a mí mi papá me quemó las manos en la estufa, y no sé, tú empiezas a poner en la bitácora, pues a mí se me hace que el papá tiene un problema con el manejo de la ira y quizás hasta tiene alguna adicción y no sé, no podemos imaginarnos o no podemos mm, escribir en un documento oficial una hipótesis que no tiene ningún fundamento y que pues nada más se nos está ocurriendo en ese momento. Em, Tampoco hay que plantear preguntas que solo puedan ser respondidas por un sí o por un no, o sea, como preguntas eh, pues excluyentes de, a ver niño, pero entonces, ¿te tocó o no te tocó? O sea, quien nos quiera contar lo que nos quiera contar, ¿vale? O sea, no vamos a forzar ese tipo de situaciones. Tampoco vamos a sugerir o inducir respuestas, que es lo que les acabo de decir. Em, el niño, desde su desarrollo cognitivo, va a contarnos la situación y nosotros tomando en cuenta esta noción de autonomía progresiva, vamos a explicarle o vamos a entablar este diálogo, sin tratar de forzarlo, sin tratar de exigirle que nos suelte más información y también, pues tener mucho cuidado, porque a veces hay docentes que cuando tienen conocimiento de este caso, pues a veces hasta por morbo o como si fuera un chismecito quieren saber más y no se trata de eso, se trata de conocer el caso para reportar. Bueno. Tampoco vamos a pedir que repita lo ocurrido ante personas en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, ya me lo contó a mí, y ahora yo voy a que se lo cuente al director, y ahora voy a que se lo cuente a la orientadora. Ah, pero llegó la supervisora, a ver, ahora la supervisora. Y ya llegaron los papás y otra vez, o sea, pobre niño, ¿no? O sea, está repitiendo una y otra y otra y otra vez la situación que le puede detonar ansiedad, angustia, dolor. También hay que tener mucho cuidado con eso. Y tengamos mucho cuidado porque si nos está contando algo así, no podemos grabarlo, filmarlo o alguna situación de esas. Recordemos que no podemos hacer el uso de la imagen, sobre todo de menores de edad, porque podemos meternos en problemas. Ah, pero es que yo estoy recabando pruebas, pues por si el niño se quiere retractar en algún momento.
no podemos hacerlo, no tenemos esa facultad, ¿ok? Insisto, no somos peritos, no somos el Ministerio Público, entonces no podemos proceder de esa forma. Y también hay que tener mucho cuidado en manifestar enojo o culparle por lo que sucede, porque si nos enojamos cuando nos cuentan algo, pues se rompe ese canal de comunicación. Es el niño, la niña va a decir, uy, no, pues ¿para qué le conté? Ya no vuelvo a contar, mejor yo me guardo lo que me pasó y ahí me quedo. No sé si a alguno de ustedes les haya pasado de ser pequeños o adolescentes y le cuentan algo que a ustedes les parece gracioso a sus papás y terminan regañados y pues dices, uy, no, pues ya, jamás le vuelvo a contar porque salgo hasta regañado. También tener cuidado en no acercarnos a los padres para hablarles de manera punitiva, ¿saben? O sea, sabemos que hay padres que son muy negligentes, muy, que no van por ellos, que no les dan atención médica, que los mandan sin comer, que puede que el niño no coma en todo el día y ellos ni se enteran. Todas estas situaciones, déjenme comentarles que son maltrato, maltrato por parte de los padres. Pero pues los padres no son nuestros alumnos y muchas veces, pues a veces parece que podemos regañarlos o minimizarlos, etcétera. Y esto pues también puede vulnerar las vías de comunicación con padres. Si se presenta ya una situación en la que pues los papás están vulnerando de manera ya muy activa a sus hijos o a sus hijas, pues a veces en esos casos ya ni siquiera vale la pena contactarlos, sino más bien reportar el caso a instituciones pues de otra índole, como la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños o Adolescentes, o también la Fiscalía General de Justicia ya para vejaciones muy graves, violaciones, etcétera. Y bueno, también em, tampoco es conveniente plasmar en la bitácora situaciones de la vida privada de los padres que no vienen al caso o que no tienen pues un impacto realmente importante, ¿no? Ahora, preguntaban por ahí que si existe algún formato. Miren, este es un formato como de condiciones mínimas que debe tener una bitácora. Si ustedes quieren agregar otras, también pueden hacerlo. La bitácora siempre debe llevar fecha, obviamente, porque si no, o sea, ¿cuándo pasó la situación que estamos relatando? No, pues quién sabe, créanme que nos ha tocado revisar bitácoras que no tienen fecha. Sí, a mí se me hacía inaudito de, a ver, pues eres docente, ¿no? Por lógica, por sentido común, bueno, pues no, resulta que hay personas que sí, efectivamente, no le ponen fecha. Y bueno, por eso enfatizamos, pero hay que tener mucho cuidado con dos fechas. La fecha en la que nosotros nos estamos enterando de la situación y la fecha en la que ocurrió, porque a veces no es la misma. Y si a nosotros el día de hoy, 6 de noviembre de 2024, me están enterando por reporte de una situación que pasó hace un mes, este, y nosotros ponemos que nos ponemos la fecha de hace un mes, pues quizás se pueda prestar para interpretarlo como, bueno, es que tú sabías desde hace un mes que pasó esto y no hiciste nada, está siendo omiso. Entonces, por eso les digo, en la fecha, pongan la fecha en la que se enteraron. En la descripción de los hechos ya ponen, se me refirió que el día 3 de octubre de 2024 pasó esto, porque así ya quedan plasmadas las dos fechas, cuando yo me enteré y cuándo ocurrió el suceso, para que no nos vayan a tachar de omisos. Y además, en esta descripción de los hechos, como les decía, vamos a ponerle cómo nos enteramos de esta situación.
si nosotros la vimos, si nos contaron, si sospechamos a partir de la guía de observación que aparece en los protocolos, esa forma en la que nosotros supimos de esta situación, la vamos a plasmar ahí. Y en la descripción de los hechos, siempre vamos a poner observables. ¿Qué es lo que nosotros observamos? ¿Qué es lo que literalmente nos dijeron? No vamos a poner hipótesis, no vamos a poner juicios de valor, no vamos a poner alguna de esas situaciones porque pues no vienen al caso. Hay que tratar de evitar la ambigüedad a toda costa en la descripción de nuestros hechos. No usar adjetivos calificativos como bonito, feo, triste, alegre, qué sé yo. Adjetivos calificativos, sino más bien expresiones que denoten de manera puntual y factual qué es lo que nosotros observamos o cómo se dio la situación. Ahora, en cuanto a la firma, ¿quién nos va a firmar? Aquí también tener mucho cuidado. Sobre todo, bueno, no sé si haya personas de secundaria, a veces las personas de secundaria o las de prepa sobre todo, como que ya ven muy grandes a sus estudiantes y ya los ponen a firmar cosas. En este caso y en muchos otros, yo no les recomiendo que pongan a firmar a sus alumnos. ¿Por qué? Porque ellos todavía ni siquiera tienen una firma oficial, no tienen un documento oficial en el que hayan firmado. Entonces, pues no tiene sentido. Y este, otra situación también, pues ¿qué pasa si llega papá o llega mamá y dicen pusieron a firmar a mi hijo y lo obligaron? Y entonces, sobre todo si no hay presencia de papás, pero yo les recomendaría que nunca pongan a firmar a sus estudiantes. Ah, pero es para que se comprometan. Aún así, no les recomiendo que los pongan a firmar. Quienes firman son mamá, papá o tutor o quien se haya presentado a la escuela. En cuanto a las observaciones, ¿qué observaciones podemos poner? Las observaciones son sobre todo sobre el contexto, la actitud de las personas, si alguien está muy agresivo, si alguien gritó, si alguien vociferó, si mamá, papá o tutor llegaron una hora tarde, si no se presentaron. Eso va en la bitácora. ¿Y qué pasa cuando mamá, papá o tutor no nos quieren firmar? Pues no podemos obligarles tampoco. No podemos obligar a nadie a que nos firme un documento. Pues no, no se puede. Pero sí podemos explicitarlo justamente en las observaciones y decir, pues mamá, papá o tutor se negaron a firmar por tal razón. ¿Ok? Y a veces nos preguntan, ¿y qué pasa si después mamá, papá o tutor nos dicen, pues eso no es cierto porque yo nunca estuve en la escuela? Y tú dices, ¿cómo es posible? Pues si viniste y hasta hablaste y hasta te enojaste y hasta me gritaste. Entonces, ahí lo que podemos hacer es eh, podemos buscar testigos, pero recuerden que los testigos no tienen que tener conflicto de interés, es decir, no pueden ser familiares ni de la víctima ni del agresor, no pueden ser personas vinculadas familiarmente con ellos o que tengan algún interés comprometido, pues que sean personas que sean como ajenas al fenómeno. Y pueden firmar también. Adultas, recuerden, personas adultas. No podemos poner de testigos a niños. Y si no quieren, bueno, pues también está bien. Pero recuerden que también tenemos otra herramienta que es el libro de registro en el que deberían de registrarse todas las personas que entran en nuestra escuela, todas. Porque muchas veces nos da flojera, ¿no? Y a veces hasta entrar y registrarnos nos da flojera. Pero esto es sumamente importante para que si tenemos directoras o directores por aquí, pues ustedes sepan quiénes ponen un pie en su plantel educativo, porque quizás toda su planta docente es excelente, ¿no? Son excelentes personas, preparadas, que no vulneran a los niños. Qué bonito, perfecto, ¿no?
Pero ¿qué pasa si entra un padre de familia que es una persona agresora y le pega a un niño o lo abusa o hace algo? Entonces, ahí por eso hay que tener cuidado y registrar a todas las personas que entran. Y por ejemplo, si un papá nos dice, ay, no, pues yo ni estuve ahí, yo por eso no firmé o ni siquiera me hicieron del conocimiento, tú tienes tu libro de visitas y dices, ¿cómo no? Aquí está que tú estuviste en esta escuela a tal hora. ¿Ok? Bueno. Y yo les recomiendo también, maestras y maestros, frente a grupo, que ustedes también firmen cada entrada de su bitácora. ¿Por qué? Bueno, esto ya es por paranoica, ¿no? Pero, ¿qué pasa si alguien les pone una entrada en su bitácora, o sea, un registro en su bitácora que ustedes no pusieron y dicen, ah, caray, pues esto yo no lo puse? Entonces, si ustedes firman cada una de esas entradas, pues también es una forma de legitimación extra. Y obviamente, pues tiene que ir firmada por su director o directora escolar. Yo también les recomendaría, además, que le pusieran un sellito, el sello de la escuela, si lo tienen, claro. Y recuerden que si es más de una hoja, igual con las actas, si en una acta, el acta tiene 15 hojas, porque nos ha tocado ver actas de 15, 20 hojas de casos ya muy complejos, recuerden que todas las personas involucradas y que están firmando el calce también rubrican cada una de las hojas. ¿Por qué? Porque también no falta que una persona diga, pues esta hoja la metieron después y tú dices, ok, ¿y yo cómo voy a probar que no es así? Pues que se rubrique en ese momento por parte de todos los participantes cada una de las hojas. Estas son algunas recomendaciones que les damos desde el Consejo para la Convivencia Escolar para que tengan en cuenta y que puedan respaldarse pues de una manera más contundente. Recordemos que nuestras bitácoras no son por niño, o sea, si tienen un grupo de 30 niños, no van a tener 30 cuadernos de bitácoras, sino imagínense, pobres de ustedes, ¿no? Y aparte con la carga administrativa. Vamos a tener un solo cuaderno. Yo les recomiendo que ese cuaderno sea de esos que son cosidos, que no se les arranquen las hojas fácilmente y que sea foliado. Y si no viene foliado el cuaderno, pues ustedes folienlo con su pluma o con lo plumón, lo que quieran, ¿no? Entonces, pues asegurarse de que esa bitácora va a estar segura. También les recomiendo que no traigan de arriba para abajo su bitácora, que la tengan, pues algunas escuelas, por ejemplo, designan un espacio en la dirección o en la sala de maestros o en algún salón que esté pues seguro, cerrado para guardar las bitácoras, para que no las anden trayendo por todos lados. Recordemos que pues vivimos en el Estado de México y que desgraciadamente pues la delincuencia no es poca, entonces imagínense si nos roban nuestra bitácora o la perdemos, pues también ponemos en riesgo em, datos importantes sobre las personas. ¿Qué podemos poner al principio de este cuaderno de nuestra bitácora? Pues nuestro nombre, la escuela, la CCT, el grupo, el grado y un teléfono o correo electrónico de contacto. Si ponen su correo electrónico, pues que sea el correo que ustedes sí usan, ¿no? Uno que abren cada año. Entonces, pueden poner los dos también si ustedes quieren, para que en el caso de que se les perdiera, pues quizás pudiesen contactarlos y devolvérselos, ¿no? Porque si no, imagínense, para qué ponemos esto? También que sea un teléfono que sí contestamos. Porque si no, imagínense, eso como las personas que tienen a su perrito o a su gatito con collar y con placa, pero la placa no tiene ni teléfono ni nada. Entonces dices, pues ¿para qué se lo pones? O sea, se pierde y nadie va a saber cómo contactarlo. O pones un teléfono que es de hace 4 años que ya no tienes. Entonces, pues sí, sí tengan algún mecanismo para que si ustedes llegaran a perder su bitácora, se las regresen, pero de preferencia, insisto, no traigan la bitácora de arriba abajo, de aquí para allá, porque pues bueno, las cosas pueden ser complicadas. Y tampoco les recomiendo que dividan su bitácora
en secciones, como de que, a ver, Juanito se porta súper mal, le voy a dejar 20 páginas y Pedrito se porta súper bien, le voy a dejar dos y eso por si le hacen algo, ¿no? No podemos hacer eso, más bien, conforme vayan saliendo las incidencias, así las vamos a ir registrando en nuestro cuadernillo, así sin designar o sin hacer secciones. Si ustedes son docentes de secundaria y sí atienden diferentes grupos, o diferentes grados, ahí sí pueden dividir, pero por grado o por grupo, no por niño. Y pueden, ahí sí, o sea, si son el típico maestro, maestra de secundaria que le da clases a toda la escuela, pues ahí sí quizás va a ser necesario que tengan más de una libreta. O también podría ser, pero yo creo que es más complicado para encontrar los registros que en cada, o sea, que al principio de cada uno de estos registros le pongan ustedes a qué grupo y a qué grado pertenecen, pero si no, ahí sí pueden poner, esta sección es para primero A y esta para primero B, o esta libreta es para primero y esta libreta es para segundo, no sé, ustedes dependiendo cómo se les haga más fácil. Pero recuerden que es por grupo o por grado, no por niño, porque eso también sería revictimizante. Y pues bueno, así esas son algunas de las recomendaciones que les damos a ustedes, pues para que puedan abordarlas como para que cuenten con herramientas para registrar las incidencias en sus escuelas. Son pues, pues herramientas, son elementos pues muy generales, ya cuando nos contactan y nos piden que les expliquemos situaciones muy particulares, pues también ahí se presta para un diálogo más fructífero. Y si ustedes tienen algún problema y quieren reportarlo, algún problema obviamente del ámbito educativo, no van a decir, pues es que yo quiero empezar a ir con el psicólogo, voy a hablar a Convive. No, tampoco. Nosotros solo trabajamos temas que tienen que ver con el ámbito educativo. Bueno, si ustedes necesitan un psicólogo, como si son docentes sindicalizados, recordemos que también tenemos ICEMIM, también nos brindan atención psicológica, psiquiátrica. Yo sé que de pronto no es tan frecuente como en un ámbito particular, pero pues sí tenemos esa prerrogativa sindical que también es un derecho pues laboral. Y les recomiendo que pongan mucha atención a este teléfono, que es el 800-01-64667, donde, insisto, ustedes pueden llamarnos, pueden reportarnos un problema, una incidencia. Obviamente les recomiendo que antes de reportar la convive, ustedes ya la tengan bien plasmada en su bitácora, que ya la tengan cronológicamente armada y pues que de esa forma, pues nosotros ya cuando llamen a CASEM, que es el Centro de Atención a la Convivencia Escolar Mexiquense, pues ustedes ya puedan detallar de una forma cronológica, detallada, concisa y precisa qué es lo que está pasando, porque luego también, pues batallan por ahí los compañeros para como, organizar discursivamente y cronológicamente qué es lo que está pasando con un problema. Pero bueno, entonces, pues tengan mucho cuidado, cuídense mucho como docentes. Sabemos que de pronto hay una cierta indefensión de la figura docente sobre pues todos estos temas. Entonces, qué mejor que estar preparados, qué mejor que conocer las leyes que nos respaldan y qué mejor que llevar nuestras herramientas para el registro de incidencias en orden, conforme a la norma y conforme a una perspectiva de derechos humanos y del interés superior de la niñez. Pues esto sería todo y pues gracias por asistir a otra de nuestras sesiones. Por aquí seguiremos en Convive brindándoles más capacitaciones sobre este tipo de temas. Dice una pregunta, ¿podrían elaborar un manual operativo como el de la Ciudad de México? Pues de pronto son instrucciones que vienen un poco de más arriba. Estaría ideal, por ejemplo, un manual de seguridad como el que tienen en Seguridad de México, también estaría increíble, pero pues también sería una buena idea. Muchas gracias por compartir esta idea con nosotros. Recordemos también
pues que conocer los instrumentos normativos que nos competen y pues estamos a sus órdenes desde el Consejo para la Convivencia Escolar.